como ese pájaro que cae en la red, está enredado en pecados, está enredado en tantas ocupaciones que no puede hacer el trabajo que Dios le pide. Es así que ahí en el tríptico está el mensaje, y vamos a empezar ahora sí la cuarta semana, donde ya vimos la introducción, vimos que tenemos que ser como un agricultor, un atleta y ahora un soldado. Y ahí en el tríptico está la introducción y dice que un soldado es una persona que se ha enlistado voluntariamente o en cumplimiento de un servicio militar obligado. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando un país está en una etapa de guerra y es necesario de hombres para combatir. Dice que estos están dispuestos a servir. Estas personas que se enlistan están dispuestos a servir a su nación, incluso con su vida, con tal de defender y luchar por los ideales y valores de su nación. Ese es un soldado, como lo tenemos ahí en el tríptico. En nuestro caso, ¿verdad? Como hijos de Dios, como creyentes de Cristo, también somos soldados, pero no soldados con armas, sino soldados de Jesucristo, dispuestos a sufrir penalidades a causa de su nombre. Somos parte de su milicia, y al igual que un soldado de un país, estamos para servir a nuestra nación y a defender y luchar por los ideales y valores que la Biblia nos enseña. Es así que Pablo le decía a Timoteo para que él entendiera el trabajo tan importante que tenía: tienes que ser como un soldado. Por último, vamos a cerrar esta serie de mensajes de liderazgo, y ahora tú tienes que ser como un soldado. Necesitamos ser ese soldado. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Y vamos a ver cómo Pablo le habla a Timoteo y le dice que pelee esa buena batalla, que siga peleando, que siga adelante. Y eso es exactamente lo mismo, hermanos, que cada uno necesita hacer. Entender que ahora nosotros fuimos enlistados en esa lista. Ahora eres un soldado. Y no es porque tú lo quieras, no es porque tú lo decidiste, sino Cristo, Él te ha enlistado, ¿verdad? Y ahora tú estás para su servicio. Primera de Timoteo 6. Debemos de ser como un soldado. Y mira lo que dice el versículo número 11. Primera de Timoteo 6, 11. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12 al principio dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo dice el versículo 12? Pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, por eso tienes esos problemas. Por eso ahora entiendes que cuando llegas a la iglesia, ¿verdad? Dices: no, es que antes me iba mejor. Es que no se trata de que te vaya mejor. Es que no se trata de que te vaya bien. Se trata de que ahora eres un soldado de Jesucristo, y ahora estás peleando para Él, y ahora estás luchando con Él, y ahora estás haciendo el trabajo que Él te ha mandado a hacer. Ese es el trabajo, pero a veces no lo entendemos, como Timoteo. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? ¿Entiendes lo que es un agricultor? Así debes de ser. ¿Entiendes lo que es ser un atleta? Así debes de ser. Disciplinado, ¿verdad? Disciplinado. ¿Entiendes lo que es ser un cristiano? Un líder. Eres un soldado. Eres un soldado. Y aquí en el versículo número 11 da dos advertencias para Timoteo. Y esas dos advertencias es: huye y sigue. Un soldado tiene que huir de algunas cosas, y un soldado debe de seguir algunas otras cosas. ¿Sí? Estamos viendo, debemos de huir. Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones
juveniles. Huye, huye, Timoteo, pero también sigue. ¿Qué tenía que seguir? Dice ahí, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Son algunas advertencias para poder pelear esa buena batalla de la fe. Es así que estamos viendo como introducción aún, ¿verdad? Estamos viendo algunas advertencias. Ahora sí vamos a segunda de Timoteo, ahí adelantito en el capítulo número 2, en el versículo 3. Y solamente vamos a ver 3 cosas en esta tarde. ¿Tienen su tríptico? Sí. Híjole, no sé dónde lo dejé, pero ahí hay 3 puntos, ¿verdad? ¿Sí, ya que tienes uno? Ah, gracias. Solamente vamos a ver 3 cosas. Aquí en el versículo número 3 y versículo número 4. Dice segunda de Timoteo 2, 3. Dice, tú pues sufre penalidades como, y lo compara, como un ¿qué? Como un buen soldado de Jesucristo. Versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar. Subraya esa palabra, agradar. Estamos para agradar a aquel que te tomó por soldado. Mira, no sé qué tanto entiendas, pero si tú entiendes en esta tarde que tienes que agradar a Dios, y si tú sales de aquí entendiendo que tienes que agradar a Dios, que no es Dios quien te va a agradar a ti, ¿sí? Porque a veces queremos que Dios nos agrade. Y a veces no importa Él, lo que importa soy yo. Y no, aquí lo dice el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel. ¿Quién es? Cristo. Aquel que te tomó por soldado. Y solamente vamos a ver 3 cosas aquí en estos 2 versículos. La primera cosa es, se adapta. Un soldado se adapta a la adversidad, porque dice ahí, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado sufre penalidades. ¿Quién de aquí le gusta sufrir? ¿Quién? Ay, Señor, quiero sufrir, mándame algo para sufrir. Hablábamos del ayuno, ¿verdad? ¿Recuerdas? Me acuerdo que estaba yo en el mes de octubre. Hace un año ayunamos en noviembre. No, pero este año no. No, pero fue bueno. No, pero ayunar. No, pero deberíamos hacerlo. No. Y ahí voy queriendo, ¿no? ¿Verdad? Al calendario. 1, 2, 3, 5 viernes. No, y son 5. O sea, no nos gusta sufrir, pero dice la Biblia que debemos de adaptarnos a la adversidad. Debemos de adaptarnos. No debemos de estar luchando con lo que Dios nos manda en nuestra vida. Y a veces estamos luchando con Dios. Debemos de adaptarnos a la adversidad. Número 2, dice, se cuida de ser atrapado. Se cuida, un soldado se cuida de ser atrapado. Lo que dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tiene cuidado de enredarse. Tiene cuidado de enredarse. De ahora decir, es que ya quedé. Es que ya me comprometí. Es que no puedo. Estoy enredado con mis palabras. Ya me comprometí. ¿Ha escuchado algún cristiano que dice, yo quiero ir a evangelizar, yo me quiero discipular, pero ya quedé? ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Es que ya quedé. Es que ya me comprometí. ¿Sí? Ya me comprometí. Es aquel que se enreda en los negocios de la vida. Y número 3, dice ahí, un soldado se limita para agradar. Un soldado se limita, lo que dice el versículo número 4, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado es aquel que se va a limitar, se va a negar,
va a renunciar por agradar a Dios. Por agradar a Dios. Se limita para agradar. Te vas a limitar, te vas a negar. Simplemente ¿por qué? Porque entiendes que tienes que agradar a Dios. Tienes que agradar a Dios. Esa es nuestra labor, es agradar ¿a quién? A Dios. Lo que dice la Biblia también, que debemos de negarnos a nosotros mismos. Toma tu cruz y sígueme. Agradar. Es así que ahí en 2 de Timoteo, el primer punto, nos dice que se adapta a la adversidad. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Usted, hermano, ha sido llamado a soportar dificultades, tal como todo cristiano antes que usted ha tenido que hacerlo. Si usted ha estudiado la historia de la iglesia, siempre la iglesia ha padecido. ¿Y sabe? Y eso va más adelante también. ¿Sabe? Cuando hay persecución en la iglesia, es cuando hay más avivamiento en la iglesia. Pero el cristiano no quiere sufrir. Y la Biblia dice, sufre penalidades. Vamos a 1 de Pedro 3, 17. Un poquito adelante, 1 de Pedro. Este versículo está en el discipulado, ¿verdad? 1 de Pedro 3, 17. Que nos dice 1 de Pedro 3, 17. Ahí está en la pantalla. Dice 1 de Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que padezcamos haciendo el bien. Ese soldado de Jesucristo sufre penalidades. Y es mejor, si la voluntad de Dios así lo quiere, es mejor que tú padezcas haciendo el bien. Como quiera vas a padecer. Como quiera vas a padecer. Yo a algunas personas les digo, ¿estás enfermo? Como quiera vas a estar enfermo en tu casa o aquí. ¿No es cierto? Sí. O en tu casa te vas a sanar. Vas a estar enfermo allá. Es que me duele la cabeza. Allá. Y aquí también. Pues vente a la iglesia. Vente a la iglesia. ¿Sí? No, es que quiero estar en mi casa. Haz lo que quieras. Está bien. Pero dice aquí que es mejor que padezcamos. También ahí en 1 de Pedro 5, 10. Un poquito más adelante. 1 de Pedro 5, 10. Nos dice, hermanos, que antes de establecernos, de perfeccionarnos, antes de afirmarnos, antes de fortalecernos, antes de que nosotros estemos establecidos, fortalecidos, afirmados, perfeccionados, antes de eso, dice el versículo número 10, que debemos de padecer. ¿Cuánto tiempo debemos de padecer según Dios? Para Dios, ¿cuánto es? Un poco. ¿Y para ti y para mí cuánto es? Híjole. Y todavía, y no sales de una y ya entraste a otra. ¿Sí te ha pasado? Y no sales de una y ya entras, híjole. Y dices tú, híjole, como que me voy a hacer una limpia, no sé qué voy a hacer. Sí, porque no lees la Biblia, ¿verdad? Porque no entiendes, porque tú dices, como ahorita lo veíamos, ¿verdad? Ay, yo quiero terminar el discipulado, yo quiero terminar el seminario, yo quiero que Dios me use, yo quiero servirle a Dios de tiempo completo. Dice Dios, muy bien, antes de eso, antes de que seas establecido, fortalecido, afirmado, perfeccionado, antes de eso necesitas un poco de tiempo, pasar por diversas pruebas y ver si en verdad dependes de Dios y ver si en verdad confías en Dios. Pero va a ser un poco de tiempo, dice Dios. Pues qué mentiroso, porque para mí no es poco tiempo, es mucho el tiempo. Y créeme que a veces digo, híjole, ya suéltalo, hermano, ya le estás dando y dando y dando, ya suéltalo, se va a desanimar. Pero hermanos, ¿quién sabe más, yo o Dios?
Señor, suéltalo ya, se nos va a desanimar. Dice Dios, pues solamente le estoy dando lo que necesita. Y si tú te metes contigo al coscorrón, no, mejor me quito. No, dáselo a él. ¿Sí o no? Sí. Pero eso es lo que dice este versículo 10, que debemos de padecer un poco de tiempo. Eso es lo que significa sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Y cuando lo tengamos vamos a ponernos de pie. Filipenses 4:11. Esos taquitos de suadero, ¿verdad? Ya estamos. Filipenses 4:11. Mira a Pablo, hermanos, mira a Pablo, su corazón. A veces nosotros, yo quiero servirle a Dios. Ok, tienes que aprender algo. Yo quiero terminar el discipulado, quiero ser ese atleta. Mira lo que dice aquí el versículo 11, Filipenses 4:11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Ahí está la enseñanza de parte de Dios. Pablo había aprendido a contentarse cualquiera que sea su. Versículo 12 dice: sé vivir humildemente. Él había aprendido, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, para tener hambre. Dice ahí, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Puedes tomar tu lugar. Mira, hermano, muchas de las veces tú dices: yo sí padezco necesidad, pero mis hijos no. Van dentro del paquete, hermano. ¿Sí? Es que este no trabaja. Dios te está enseñando que debes de aprender a tener, ¿qué dice aquí? ¿Hambre? ¿Sí dice así? Hambre. Señor, ¿por qué no me das si te sirvo? Debes de aprender a tener hambre. Y Señor, gracias. Recuerda las palabras de Job cuando estamos viendo, ¿verdad?, que debemos de, cada uno de nosotros, sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Recuerda las palabras de Job. ¿Qué dijo Job? Ahí en Job, no lo busques, en el capítulo 2, nada más anótalo. Capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dijo Job? No, dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Job 2:10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos? ¿Y sabes a quién le estaba diciendo estas palabras Job? A su esposa. Porque su esposa no entendía algunas cosas que él estaba pasando, y él sí entendía. Y dice Job: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos? Vamos rápidamente al libro de Éxodo, y vamos a ver un ejemplo de lo que pasa cuando Pablo está diciéndole a Timoteo que debe de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira lo que dice ahí en Éxodo capítulo número 1. Recuerdan la historia, cómo el pueblo de Israel entra, ¿verdad?, con José, y dice que entraron 70 personas, pero después murió ese faraón que estaba, y después ahora ya no conocían a José. Y ahora, ¿qué hacían con el pueblo de Israel? Dice el versículo 12, ¿qué hacían los egipcios con el pueblo de Israel? Dice que lo oprimían. Pero dice ahí el versículo 12, pero cuanto más lo oprimían, ¿sí? ¿Qué es oprimir? Oprimir es apretar. Oprimir es apretar o estar bajo presión. ¿Te gusta estar bajo presión? ¿Te gusta que te estén apretando? Es como si trajeras unos zapatos, calzas del 9 y traes unos del 6.
¿Cómo estaría tu pie? Hermano, ven. Ay, voy, espérame. Ay, es que estos zapatos me aprietan. Oh, imagínate, del 9 al 6. No, pero es que estaban de oferta, ¿no? Gracias a Dios yo llego y los del 10 están de oferta. Pues me traigo unos, ¿verdad? Aunque me vea más, no importa. Ok, entonces estamos viendo aquí que dice: cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios los oprimían, los egipcios los castigaban, los hacían trabajar bajo presión. Los egipcios los castigaban, ¿verdad? Porque no los querían. Y dice aquí que entre tanto ellos se multiplicaban y crecían. Es algo ilógico, pero ¿sabes qué? Así es el crecimiento con Dios. Cuando hay esa presión en ti, cuando te están oprimiendo, cuando ahora te están apretando y Dios te está apretando y te está apretando y te está acorralando y te está llevando, en ese momento es porque Él quiere que crezcas y porque Él quiere que te multipliques. No lo entendemos, y aquí está en la Biblia. Y el pueblo de Israel lo castigaban, lo oprimían, y más se multiplicaba y más crecía. Y ellos decían: pues, ¿cómo le hacen? Porque es la voluntad de Dios, porque es el pueblo de Dios. Eso es lo que vemos. Vamos a regresar a 2 de Timoteo para ver el punto número 2, que nos habla de que debemos un soldado se cuida de ser atrapado. 2 de Timoteo, un soldado se cuida de ser atrapado, por lo que dice ahí en 2 de Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Un soldado se cuida de ser atrapado. Él no se enreda en los negocios de la vida. Un soldado está disponible cuando su capitán lo necesite. Hermanos, ¿un soldado sigue a su capitán? Sí. ¿Cuántas veces no hemos cantado ese coro? En mi vida el capitán es Cristo. Y a veces no entendemos lo que es ser un soldado. Y estás cantándole, y me gusta ese corito, hermano Edgar, otra vez póngalo, y ahí estás, y ya hasta te dan ganas de aplaudir, ¿verdad? Porque para eso somos buenos. Y el Señor marchando, y su pueblo junto a Él está ahí, y su gloria. Y no entendemos que un soldado es aquel que no se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir esta parte de la Biblia? El soldado está disponible cuando su capitán lo necesite. No está enredado, no está atado, no está comprometido, no está neutralizado con algo más. No se ha comprometido con sus palabras. Oye, nos vemos el domingo, es que ya quedé, es que ya me comprometí. Tantas personas quieren venir a la iglesia, pero están enredados, apresados. Ellos están atados, comprometidos, neutralizados. Esa palabra enredado significa atado, atrapado. Estás en deuda. Ahora estás en deuda. Ahora ya quedaste, ya hiciste compromisos con tu boca. Ahora ya estás comprometido en el mundo. Estás comprometido de tal manera que ahora estás enredado, así como el pez en la red, como el pájaro en la red. ¿Y sabes qué es eso? Es eso lo que el diablo quiere hacer. Esas son las trampas de Satanás. Mira lo que dice Efesios 6:11. Vamos a Efesios 6:11. Y estamos hablando que un soldado debe de tener cuidado para no enredarse en los negocios de la vida. Satanás va a acecharte, te va a poner trampas.
Satanás te va a poner trampas, como se las ponen al pez, al pájaro, para que quede neutralizado y ahora ya no se puede mover. Quiere hacer las cosas, pero ahora está atrapado en hizo un pacto con su boca, ahora ahora está en un pecado y no puede salir de ahí. Efesios 6:11. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Cómo vas a estar firme? ¿Contra qué? Contra las acechanzas. Esas son las trampas del diablo. Y el diablo te pone acechanzas, te pone trampas. ¿Y para qué esas trampas? Para que tú estés neutralizado, enredado, atado, comprometido. ¿Recuerdas a Sansón? Que lo querían atar sus enemigos. ¿Lo recuerdas? Sí. Dice la Biblia también que Satanás va a ser atado por 1000 años para que ya no engañe a las naciones. Pero hoy en día, tú puedes estar atado, enredado, neutralizado en un pecado, como lo dice la Biblia en Hebreos, que debemos de despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Esa palabra asedia tiene que ver con ser enredado, neutralizado. Hay pecados, hermanos, en los cuales estamos tan enredados, tan comprometidos, que no nos permiten ser ese soldado de Jesucristo. Y por último, vamos a regresar allá a 2 de Timoteo, ahí adelantito, para ver el tercer punto, que nos dice: un soldado se limita para agradar. Un soldado se limita para agradar. Y te invito a que te pongas de pie cuando lo encuentres. 2 de Timoteo 2, versículo 4. Se limita para agradar. Es así que un soldado se adapta a la adversidad, sufre penalidades, se cuida de ser atrapado. Dice ahí que no se enreda en los negocios de la vida y se limita para agradar. Vamos a leer juntos 2 de Timoteo 2, versículo número 4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice al final: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Estás agradando a aquel que te ha tomado por soldado? ¿Lo estás agradando? ¿O estás buscando que Él te agrade a ti? ¿Estás buscando agradar a Dios? Ahora eres un hijo de Dios, ahora eres un soldado, o Él quiere que seas un soldado. Él desea que tú sufras penalidades, que estés dispuesto a sufrir penalidades, que tú ahora, ¿verdad?, te cuides de no ser atrapado, enredado, neutralizado, que ahora tus palabras nada más sean: ya quedé, no puedo. Pero ahora es agradar a aquel que te tomó por soldado. ¿Estás agradando en este momento a Dios? Si Cristo te llamara a su presencia en este momento, ¿estás agradando a Dios? En tu vida, en tu trabajo, en tu familia, ¿estás agradando a Dios? Podrías llegar diciendo: Señor, estoy agradándote, o hay algo que tienes que cambiar. Puedes tomar tu lugar. Hermanos, no hay dirigente más justo. Escúchalo y vas a estar de acuerdo conmigo. No hay dirigente más justo, no hay dirigente más honorable que nuestro dirigente Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú crees que Cristo es injusto con lo que Él está haciendo en tu vida? No. ¿Tú crees que Cristo, Él se equivoca en lo que hace? No. No hay mejor capitán que Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sus recompensas son justas también.
Pero hermanos, la Biblia nos dice en Hebreos 11, no vamos a ir allá. En Hebreos 11 dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y segunda de Timoteo te dice que tú debes de agradar a aquel que te tomó por soldado. Pablo le dice a Timoteo, agrada, con tu vida agrada a Cristo. ¿Y sabes qué le agrada a Cristo? ¿Sabes qué le agrada a Dios? Que tú tengas fe, que tú le creas. Porque dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible. ¿Sabes que cuando tú dices, no, es que no puedo, y es que no puedo, y es que ya quedé, y es que ya me comprometí, y es que lo tengo que hacer, debes de examinarte, porque sabes, muchas veces es porque no tienes fe. No tienes fe. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Quieres agradarle a Dios en esta tarde? ¿Le crees? ¿Crees en lo que tú estás viviendo? Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú tienes fe? ¿Crees en Dios? Porque si no crees en Dios, no le agradas. Y sabes que si no le agradas, nosotros podemos hacer circo, maroma y teatro. Y tú vas a seguir diciendo, no puedo, ya quedé, no puedo, ya quedé, no puedo. Y de verdad, no puedes. Y no vas a poder, porque no tienes fe. Y has dejado de agradarle a Dios. Es así que fuimos reclutados para pertenecer a la milicia más preciosa de todo el universo, cuyo capitán es Cristo, y su guerra es perfecta y nos da libertad. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú vives según la carne, con unos ojos, ¿verdad?, que nada más estás viendo hacia el piso, hacia la tierra, y todo es como si trajeras un bozal, ¿verdad? Y estás viendo nada más hacia abajo, y no ves nada, porque la Biblia dice que debes de poner tu mirada ¿en dónde? Y eso lo viste en el bautizo. Desde la lección 3 aprendiste. Pero si no le crees a Dios, entonces ahora tú estás viendo solamente lo terrenal, el mundo. Y Dios te enseñó desde la lección número 3 del bautizo, ¿sí? Antes de que te bautizaras te dijo que debes de poner tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Pero si tú vives según la carne, no puedes agradar a Dios. Y también nos dice la Biblia, ¿verdad?, en Gálatas 1:10, que si buscas el favor de los hombres, no puedes agradar a Dios. Si tú estás buscando el favor de los hombres, si tú estás tratando de agradar a los hombres, no vas a poder agradar a Dios. Necesitas, si quieres agradar a Dios, vas a necesitar, y ya lo decía Gustavo, ¿verdad? Mi familia no me decía nada, pero con la mirada me decía exactamente. Y si tú amas más eso, no, tu familia, tu trabajo, lo que nunca tuviste, no vas a poder agradar a Dios. Como conclusión, antes de la conclusión, nada más quiero decirles que un soldado es capaz de adaptarse a cualquier situación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un soldado se adapta a cualquier situación. Es algo lógico, ¿verdad? Un soldado que dice, no, yo quiero llegar y quiero mi baño, y quiero mi tina. ¿Hay agua caliente? ¿Hay comida las 3 veces al día? No, un soldado se adapta a cualquier situación. Que hay lujos, qué bueno. Que no hay lujos, qué bueno. Que hora hay, qué bueno. Que hora no hay, muy bien. Se adapta a cualquier
situación. Un soldado es obediente, un soldado está alerta, un soldado sabe recibir órdenes, un soldado sabe escuchar, un soldado es decidido. Cuando dices, yo me voy a ir al ejército, ¿verdad? A veces no sabemos lo que pedimos. Es que yo creo que sí doy el ancho para irme al ejército. A veces no sabemos lo que pedimos. ¿Por qué? Porque no somos decididos, no sabemos escuchar, no sabemos recibir órdenes, no estamos alerta, no somos capaces de adaptarnos a cualquier situación. Conclusión, ahí está en su tríptico: todos los cristianos somos parte de su milicia. Todos portamos ese uniforme. La pregunta a hacerse es: ¿estás siendo un buen soldado? ¿Estás defendiendo el nombre de Dios? ¿Estás agradando al que te tomó por soldado? Si lo estás haciendo, ten por seguro que Dios te recompensará. Si no lo estás haciendo, es un buen momento para que reflexiones y seas un buen soldado. De esa forma agradarás a aquel que te tomó por soldado. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar una decisión con lo que hemos escuchado en esta tarde. Hermano,